Actividad integradora 4. La tabla periódica y sus aplicaciones. Emma Presenda Collado. Facilitador, Lili del Carmen León García. Grupo M14C1G18BA009. La tabla periódica y su división por familia. A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica y por ello tienen características o propiedades similares entre sí. También se divide en 4 grandes bloques, los cuales han sido identificados de acuerdo a los orbitales que ocupan los electrones más externos de un elemento específico. Dentro de la tabla periódica actual se pueden distinguir entonces los siguientes: bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Clasificación de los elementos según sus prioridades. Estas son 3: metales, no metales y semimetales o metaloides, y se organizan de la siguiente manera. Los cuadros que están de color verde son los metales, los que están de color amarillo son los no metales y los que están de color azul son los semimetales. Familias de la tabla periódica. Estas son las mismas verticales que las de los grupos y se llaman alcalinos, alcalinoterreos, escandio, titanio, vanadio, cromo, magnesio, fierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, terreos, carbonoides, calógenos, halógenos, gases nobles, lantanidos y actinidos. La tabla periódica y su división por periodo. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos. Contrario a como ocurre en el caso de los grupos de la tabla periódica, los elementos que componen una misma fila tienen prioridades diferentes, pero masas similares. También la tabla está dividida en periodos que se muestran del 1 al 7 de arriba hacia abajo, y el número de elementos en cada periodo no es el mismo. En el 1 hay solamente 2 elementos. En los periodos 2 y 3 existen 8 elementos y los periodos 4 y 5 tienen 18 elementos. Los lantanidos y actinidos se ubican separados en la parte inferior de la tabla y pertenecen a los periodos 6 y 7 respectivamente. La tabla periódica y su clasificación por número atómico. Los átomos de diferentes elementos tienen distintos números de electrones y protones. Un átomo en su estado natural es neutrón y tiene un número igual de electrones y protones. Este hecho permitió clasificar los elementos en la tabla periódica en orden creciente de número atómico. En la tabla periódica los elementos se ordenan de acuerdo con sus números atómicos, en orden creciente: hidrógeno 1, helio 2, litio 3, neón 10 y así sucesivamente. La tabla periódica y su símbolo químico. El símbolo químico es una abreviatura del nombre de cada elemento químico descubierto y expresado en la tabla periódica. El elemento químico es un tipo de materia que se clasifica básicamente por el número atómico, su símbolo químico, el nombre del elemento y su masa atómica. La tabla periódica ordena los elementos químicos en una tabla según su número atómico, configuración de electrones y propiedades químicas. Los símbolos químicos ayudan a que todos, independientes del idioma que utilicen, logren identificar el elemento según el símbolo universal químico dado a cada uno de los elementos. Los símbolos químicos también son usados para abreviar los elementos que componen una determinada materia, como por ejemplo el agua. Es compuesta por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, por lo que lleva el símbolo químico de H2O. La tabla periódica y su masa atómica. Lo que conocemos por masa atómica de un elemento sería la medida ponderada de las masas de los diferentes isótopos, en función de su presencia en la naturaleza. Un isótopo es el mismo número de protones pero distinto número de neutrones, de ahí su masa atómica sea diferente. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Entre los compuestos inorgánicos más importantes de los seres vivos tenemos el agua y las sales minerales que abundan en el suelo y el dióxido de carbono, el cual exhalamos nosotros cuando respiramos, y es utilizado por las plantas para la fotosíntesis.
La razón por la cual es necesaria la clasificación de los compuestos orgánicos de los inorgánicos es que de este modo permite un mejor estudio de los distintos compuestos químicos, ya que los compuestos orgánicos corresponden a una gran cantidad de compuestos que tienen propiedades y características diferentes a las propiedades de los compuestos inorgánicos, de tal forma que requieren métodos y herramientas para su estudio y análisis muy diferentes a los de los inorgánicos. La razón por la cual es importante clasificar a los compuestos como orgánicos e inorgánicos es principalmente que de este modo se puede dividir en dos ramas, la química permitiendo que se tenga un mayor enfoque en el estudio de estas dos sustancias. Además, el comportamiento de los compuestos orgánicos es distinto al comportamiento de los compuestos inorgánicos, lo que lleva a que se emplean técnicas diferentes con la finalidad de abarcar y profundizar mejor en su estudio. Ejemplos de compuestos orgánicos e inorgánicos. Orgánicos. Formado para materia viva o que estuvo viva, por ejemplo, residuos de comida, madera, jardín, papel, cereza del café, entre otros. Inorgánicos, constituidos por los elementos químicos como minerales, por ejemplo, agua, hierro, cobre, zinc, piedras, roca caliza, arena, entre otros. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? La tabla periódica sirve para mostrar las relaciones entre los distintos elementos y también puede ser usada para predecir las propiedades de nuevos elementos aún descubiertos o no sintetizados aún. Da información y datos sobre los grupos, elementos, masa atómica, energía de ionización, configuración electrónica, número atómico, electronegatividad y estados de oxidación. La tabla periódica también provee un marco útil a la hora de analizar comportamientos químicos, usada ampliamente en el área de la química y en muchas otras ciencias. Básicamente, a partir de la ubicación del elemento, es más fácil ver cuáles son las propiedades del elemento. Fuentes de consulta. Gracias.